Entonces, se ha dividido en 9 unidades temáticas para todo el semestre, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que cubrir más o menos hasta diciembre. Una nota aquí. El semestre, ustedes deben saber, eh, está pensado hasta el 28 de diciembre, ¿no es cierto? Esta es nuestra fecha límite para entregar notas, para dar exámenes y demás. Entonces, nosotros vamos a dividir nuestro semestre, hemos dicho, en 9 unidades temáticas. Considerando que estamos en septiembre, ¿no es cierto? Tenemos ¿cuántos meses? 3 meses. Entonces, por mes tenemos que avanzar, ¿no? 3 unidades temáticas, ¿no? Entonces, estos 3 tendrán que ser cubiertos en septiembre. Estos 3, a ver dónde está. Hasta aquí, perdón. Estos 3 deberán cubrirse hasta octubre y noviembre. Bueno, podría ser octubre, septiembre, octubre, digamos, ¿no? Vamos al punto. Aquí. Octubre y parte de noviembre. Y en realidad estos 3 nos queda nada más diciembre, pero en diciembre tenemos menos tiempo, ¿no es cierto? Entonces, como verán, el temario es amplio y tenemos no mucho tiempo. Bueno, tenemos 4 meses, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Entonces podemos dividirlo en 4 en realidad, digamos, 2, 1, 2 y uno de 3 o 4, ¿no? O el último de 2, vamos a ver. Entonces, vamos a tocar estos temas de estas unidades temáticas respetando el contenido. De repente el orden, ya lo hemos visto, va a variar un poco, pero no quiere decir que no se cubra, ¿no? Ahora, ya hemos empezado en realidad nosotros no tenemos un mes en septiembre, tenemos un poco menos de un mes, pero vamos a cubrir esto. Hemos empezado ya con algo de la introducción en los días de ayer y el jueves, ¿no es cierto? Pero vamos a ahondar un poquito más en ciertos aspectos de esto. Realmente esta materia es bastante, yo diría, bastante joven, ¿no? Pese a que vamos a ver que históricamente este método ha sido pensado ya hace muchos siglos, en realidad atrás, hace mucho tiempo atrás, pero que no se podía explotar demasiado porque es muy recursivo, como habíamos dicho, por un tema de la de exigencia computacional que tiene, ¿no es cierto? Entonces, antiguamente no se contaba con esa potencia de cálculo y no era factible aplicar este método, o no era tan factible como lo es ahora, o como lo ha venido siendo desde hace unos años atrás, ¿no es cierto? Entonces, gran parte del estudio de esta materia tiene que ver con su evolución, con la evolución que ha tenido eh, eh, durante el tiempo, ¿no es cierto? Durante eh, estas décadas, digámoslo así. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente esto ha nacido, no es que ha nacido en los 50, pero ha tenido su mayor, digamos, desarrollo a partir de los años 50, ¿no es cierto? Entonces, eso es interesante. Bien, seguiremos. Entonces, ya sabemos que estas son nuestras unidades temáticas y que estamos nosotros ahora aquí, ¿cierto? Vamos a hablar de introducción, vamos a ahondar un poco
más en cómo había venido a ser esto y de dónde ha nacido esto. Luego vamos a ver temas un poco más específicos a partir de la unidad temática 2. Entonces, a partir de aquí, ya esto es más específico, ¿no es cierto? Esto ya tiene más que ver con el método en sí. Bueno, entonces, como verán, hemos hablado ya algo de esto en las anteriores sesiones, pero hay otros temas que no son medio nuevos, ¿no es cierto? Pero ya aquí vamos a ir viendo de que los elementos finitos tienen cierta aplicación y cuáles son sus limitantes también, ¿no es cierto? Bueno, ¿de dónde viene esto? Ya habíamos dicho que esto, como desarrollo en sí, viene a partir de los años 60, 50, ¿no? Pero esto es para el análisis estructural, ¿no? Antiguamente, antes del 60, digámoslo así, una línea de tiempo, previo al 60, digamos en los 50, ya se había empezado a ver este método, pero en aplicación ¿en qué? En la construcción de aeronaves, ¿no? Quienes en realidad empezaron esto fueron los ingenieros aeronáuticos, ¿no? Y mecánicos. Ahora, pero este método dice se ha convertido en la herramienta computacional más utilizada en las aplicaciones de ciencia e ingeniería. Entonces, no solamente su uso está limitado a determinar y analizar las solicitaciones tensionales, ¿no? Sino que también abarca un rango muy amplio del conocimiento que pueden incluir desde el análisis de vibraciones hasta la transferencia de calor, ¿no es cierto? Que era lo que les había comentado. ¿Por qué? Porque son problemas de campos, donde existe una variación. Entonces, esto se aplica a campos variacionales, ¿no es cierto? Donde hay una variación del fenómeno en estudio, llámese transferencia de calor, flujo, temperatura, etcétera, son problemas de campos, dichos en forma general. Entonces, el flujo de fluidos, otro problema de campos, o los campos, como dice, electromagnéticos, que tiene directa relación, ¿no es cierto? Ustedes han llevado electrotecnia y se acordarán que el fluido de la electricidad es muy parecido o sigue los mismos principios de un conjunto de tuberías, donde el flujo es de algún fluido, ¿no es cierto? Acuérdense de la ley de Ohm y todo aquello, ¿no? Si quieren ahondar, pueden ver estos autores que aquí están señalados, ¿no? Que hacen un estudio un poco más profundo. Entonces, ¿qué es entonces, como hemos dicho, el método de elementos finitos? Ya hemos dicho que es un método numérico general para la aproximación de soluciones de ecuaciones diferenciales parciales. ¿Qué ecuaciones? Vamos a ver más adelante. Entonces, como habíamos dicho, este método, de manera general o a grandes rasgos, em, es, su proceder radica en la división del dominio. El dominio es el continuo aquí, ¿no es cierto? Entonces, son sinónimos de dominio continuo, em, el sólido que habíamos dicho ayer, un sólido continuo. Ese es entonces viene a ser el dominio, ¿no es cierto? Entiéndase por dominio estos términos. Dominio, cuerpo o estructura, se divide en elementos o parcelas, dice también, de reducido tamaño. Por eso es finito, ¿no es cierto? Que esto tiene un reducido tamaño y un tamaño específico. Entonces, el reducido tamaño viene en realidad a relacionarse con el término finito. Entonces, en este dominio, en este dominio dividido, si quieren, o discretizado, se define la variable a calcular. ¿Cuál había sido la variable a calcular que ya habíamos visto? En nuestro caso, ¿cuál va a ser?
había sido? ¿Se acuerdan o no? Los desplazamientos, ingeniero. Exactamente. En este caso son los desplazamientos. Entonces, esa es nuestra variable a calcular, ¿no es cierto? En otros campos serán el caudal, serán el flujo, ¿no es cierto? En la materia de la transferencia de calor serán cuántos kilocalorías se pierden o se ganan en un sistema, ¿no es cierto? O cuán bien se transmite la electricidad por medio de un continuo, de un medio, puede ser de una barra de aluminio. Queremos saber cuán bien es, cuán correcta o cuán rápida es la transmisión de la electricidad por medio de una barra de aluminio, por ejemplo. El aluminio es un buen conductor, pero tenemos que saber qué tiempo tarda y con qué y cuál es la capacidad de esta barra de aluminio de transmitir ese, digamos, ese flujo, ¿no es cierto? O de una tubería que está llena de agua y queremos saber cómo se comporta este tubo con las presiones que tiene este fluido dentro, ¿no es cierto? Y si lo vemos en 3D, entonces vamos a tener un cierto tipo de elementos que aquí van a intervenir, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver que, como hemos visto, hay distintos tipos de elementos finitos, ¿no es cierto? Bueno, ahora, y dice, y sobre los cuales los elementos que se aplica la aproximación. Hemos dicho que es un método aproximado, ¿no es cierto? Entonces, este procedimiento, ¿qué más implica? Em, esto sigue, aunque suena un poco, no chistoso, pero sí político, sigue el divide y vencerás. Si ustedes dividen algo, un problema grande, y lo dividen, entonces tienen una serie de elementos y su problema ya es la sumatoria o conjunción de los componentes de este problema, ¿no es cierto? Si algo lo desmenuzo en pequeñas partes, entonces tengo una serie de elementos los cuales los voy a utilizar, los voy a combinar para encontrar la solución, ¿no es cierto? Esa es la- la base fundamental de esto, ¿no es cierto? Entonces, hay que determinar o caracterizar el comportamiento de cada elemento por separado y el posterior ensamblaje de los mismos. Entonces, tengo cada elemento por separado analizado o caracterizado, o cada elemento discretizado, y luego ensamblados en uno, o sea, los separo, ¿no es cierto?, en pequeñas partes, y luego los vuelvo a unir, ¿no es cierto? Analizo cada uno de estos para luego volver a unirlos. Entonces paso esto y vuelvo a tener, pero ya el comportamiento, si quieren, deformado del continuo que tenía inicialmente, ¿no es cierto? Pero la suma de las pequeñas partes hacen que tenga el total de esto que tenía en principio, ¿no es cierto? Pero lo he analizado parte por parte, ¿no es cierto? He analizado uno por uno y luego los he ensamblado y luego tengo ya lo que estoy buscando, que son las deformaciones, digámoslo así. Si esto es una barra, ¿cómo sería? Esto es en el caso de un elemento que es una especie de superficie, ¿no es cierto? Digamos que este es un elemento superficie o bidimensional. Entonces, en el caso de un elemento unidimensional o barra, ¿cómo será si tengo este elemento? Pues igualmente, ¿no es cierto? Lo dividiré en partes, en elementos, y cada uno de estos
tendrá un comportamiento. Entonces tendré este elemento dividido o idealizado en pequeños elementos. Y cada uno de estos tendrá un comportamiento. Luego el conjunto tendrá un comportamiento determinado. Si esto está así, digamos, y tiene una fuerza aquí, o una fuerza por su peso propio, entonces tendré un elemento, dos elementos, cuatro elementos. Uno, tres, cuatro. Bien. Entonces, se obtiene una solución aproximada, no se olviden, del comportamiento global, ¿no es cierto?, del sistema discretizado. ¿Qué quiere decir esto? Que para encontrar la solución global del entero, de este medio continuo, de este dominio continuo, lo que yo hago es dividirlo. Entonces, sigue siendo un continuo, pero imaginariamente, o nuestro método permite que lo dividamos. Y luego, el problema desmenuzado o dividido se vuelve a integrar y se tenga nuevamente el comportamiento global ensamblado. Luego que se ensambla esto, de analizar cada uno de estos, se tiene esto, ¿cierto? Bien. Ahora, ¿qué resuelve este método? Entonces, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué se tiene que recurrir a las ecuaciones en derivadas parciales? Porque hemos dicho que este es un problema de variación, ¿no es cierto? Acuérdense, es un campo donde hay una variación de estos, de los esfuerzos en este caso, en el caso de la viga o de una estructura, a lo largo de estos elementos, ¿no es cierto? El esfuerzo no es el mismo en este punto que el que se dará en este punto, ¿no es cierto? Entonces, esa variación de esfuerzos, o ese flujo, si quiero, en el caso de las estructuras, deberá obedecer a una variacional. Y cuando se tiene un cálculo variacional, ¿cuál es la herramienta que resuelve eso? Pues son las derivadas parciales, es por medio de la diferenciación. Y como esto no es solamente una variable la que se tiene en juego, entonces se tiene una derivación, una diferenciación parcial, ¿no es cierto? Y resolver ecuaciones diferenciales, porque esas son ecuaciones diferenciales parciales, es complicado, ¿no es cierto? Es muy complicado de resolver analíticamente, excepto en casos de geometría muy sencilla, pero sabemos que en la realidad eso no es así, ¿no es cierto? No tenemos, dice, excepto en casos de geometría muy sencilla. Esto lo recalca. Pero la geometría no siempre es sencilla, ¿no es cierto? O por muy sencilla que sea, tampoco es muy fácil de resolver. Entonces, este es un caso muy particular. Una geometría sencilla es un caso particular, ¿no? Entonces, en ese caso sí podríamos usar estos métodos analíticos, ¿no?, de resolución. Entonces, ¿qué permiten los métodos numéricos? Hemos dicho ayer o anteayer que este es un método numérico, ¿no es cierto? Entonces, estos métodos numéricos, como el método permite resolver problemas de geometría complicada, o muy complicada, ¿no? Y muy cercana a los problemas reales. Entonces dice muy cercana. No dice exactamente los problemas reales, pero dice muy cercana. La aproximación es muy buena, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué métodos numéricos existen? Bueno, dice, hay varios métodos numéricos, pero los principales y las principales alternativas, los dos más empleados, son el método de las diferencias finitas y de los elementos finitos. O sea, recuerden esto, no es lo mismo.
no son lo mismo las diferencias finitas que los elementos finitos. No es igual, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace las diferencias? ¿En qué radica la esencia de las diferencias finitas? En que se utiliza una aproximación numérica de las derivadas en una ecuación diferencial, particularizándola para un mallado de puntos que cubre el dominio. Entonces, esas son las diferencias finitas, ¿no es cierto? Es una aproximación numérica. No es la finalidad de este curso. Entonces, está bueno que lo sepan nada más, ¿no es cierto? Pero existe, que sepan que también existe un método denominado diferencias finitas, ¿no? Me están siguiendo, ¿no? Ok, espero que sí. Bueno, ahora, el método de los elementos finitos, como ya sabemos, entonces, descompone el dominio en un conjunto de elementos de formas geométricas sencillas. Entonces, aquí no hay una descomposición del dominio en unos elementos realmente, sino solamente una serie de, si quieren, mm, una aproximación, ¿no es cierto? Donde hay un paso, si quieren, para la resolución numérica, y esa es la diferencia. Entonces, es una secuencia de diferenciaciones, ¿no? Em, entonces, estos elementos pueden ser, y son elementos de formas geométricas sencillas. ¿Por qué? Porque es una idealización de la realidad, ¿no es cierto? Entonces, a lo largo del tiempo se ha ido probando igualmente, porque es un método relativamente joven, y se ha ido probando qué elementos existen. Con los elementos geométricos sencillos, ¿no? Eh, como ser triángulos, cuadriláteros, tetraedros o prismas. Entonces, todos estos, ¿en qué dominio están? ¿En qué rango? ¿Dónde? ¿En qué tipo de elementos entrarían? O hasta aquí. Y hasta aquí, ¿qué tipo sería? ¿No es cierto? Entonces es pensado en que esto es para elementos, además de los unidimensionales, bidimensionales, que serían estos, y tridimensionales o sólidos, ¿no? Digamos 3D o sólidos, ¿no? Entonces esa es digamos, son los elementos, ¿no? Ahora que estos unidos entre sí en puntos llamados nudos, ya sabemos, ¿cierto? Entonces, por más de que ustedes ya sabemos que tenemos barras, las barras donde se unen son los nudos, ¿no es cierto? Este es un nudo, este es otro nudo y este es otro nudo. Pero igualmente entonces dice que los elementos de este tipo, cuadriláteros y demás, igualmente siguen esta lógica. Entonces tiene estos elementos y que están unidos por medio de nudos, ¿no es cierto? Este es un nudo, este será otro nudo, este otro y este otro, ¿cierto? Y entonces luego podemos utilizar distintos elementos, ¿no es cierto? De este tipo. No está prohibido de que en una discretización se utilicen elementos distintos, ¿no es cierto? Dependerá de la geometría que se está queriendo discretizar, ¿no es cierto? Y de si será continua o si será discontinua, ¿no? O si será eso, discontinua. Entonces, miren, son aproximaciones, ¿no es cierto? Entonces, este medio
esta geometría, que era continua, la hemos discretizado, ¿no es cierto? ¿En cuántos elementos? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 17 elementos, 18 si quieren contar esto más, ¿no es cierto? O 19. Entonces esto así mostrados tan burdamente, en realidad es el principio del método. Discretizar un continuo con cierto criterio y ciertos elementos, ¿no es cierto? Bueno, ahora, ¿qué pasa dentro de cada elemento? Entonces, yo tengo, como hemos dicho ayer, nosotros sabemos y encontramos los valores en los nudos. Pero ¿cómo encontramos el valor que estamos buscando en estos puntos? Digamos, puntos interiores o puntos muy cercanos al extremo o a los nudos, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, tenemos que recurrir a la interpolación. Entonces dice, dentro de cada elemento, las variables dependientes se interpolan a partir de sus valores en los nudos. Entonces, a partir de los valores encontrados en los nudos, interpolaremos para encontrar los valores en otros puntos. Por ejemplo, este punto. ¿No es cierto? A eso se refiere. Entonces, además de la resolución del ensamblaje de los elementos, tenemos que pensar en una interpolación con unas ciertas funciones de interpolación o funciones de forma, también llamadas funciones de forma o funciones de interpolación, ¿no? Funciones de Airy también se llama. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Entonces dice, los valores en los nudos se determinan no aplicando directamente la ecuación diferencial, sino a través de un método residual. Vamos a ver cuál es ese método residual. Forma débil o principio variacional equivalente. Entonces, realmente no aplicamos, no resolvemos ecuaciones diferenciales, que sería más complejo, sino que utilizamos una herramienta de cálculo, ¿no? Entonces, esto ya hemos leído, ¿no es cierto? ¿Qué más? Esto ya está. A ver, esto ya hemos leído. ¿Cómo ha sido entonces esto de los métodos de elementos finitos? Ya para saber un poquito más de esto, ¿no? Lo que ha pasado es que, como no, antiguamente los antiguos pensaban más. ¿Por qué? Porque no tenían herramientas como hoy en día para resolver sus problemas, ¿no es cierto? Entonces tenían que pensar y tenían que pensar harto. Entonces, ya desde, imagínense, la época de los egipcios, se empezó a pensar o empezó a aplicarse este método de discretización espacial y temporal, ¿no es cierto? Entonces, la discretización, que ya habíamos dicho que era la discretización, tenemos aquí nuestro continuo, uy, y digamos que es así, ¿no es cierto? Este es nuestro continuo. Lo discretizamos, nos decimos nuestro continuo va a ser discretizado y va a tener una cierta geometría para mí, ¿no es cierto? Entonces tiene una discretización. Entonces esta discretización permite, si quieren, o si quieren verlo esto así,
evaluar una geometría irregular. En este caso es bastante regular. Pero ¿qué tal si tenemos una geometría bastante irregular? ¿Cierto? Como sin ir lejos, una laguna, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces queremos medir esto, ¿no? Entonces podemos hacerlo de una manera indirecta o aproximada, ¿no es cierto? Entonces eso es dividir, eso es discretizar. Igualmente esto se puede discretizar, ¿no es cierto? Y se puede encontrar lo que estamos buscando, la incógnita, la variable que estamos buscando. ¿Cuál será la variable aquí? En este caso, el área, ¿no es cierto? El área es la variable. ¿Cuál será el área? Bueno, encontremos si esto mide 1 metro y esto mide 1 metro, entonces podemos encontrar eso, ¿no es cierto? De una manera aproximada, ¿no es cierto? Entonces dijeron estos señores que pensaban mucho, ¿por qué no aplicamos esto? Y ese es el resultado. Entonces, la discretización espacial y temporal, ¿no? Como algunos ejemplos, están los egipcios para el cálculo de sus pirámides, dice esta referencia, y el mismísimo Arquímedes en el cálculo de volumen de todo tipo de sólidos o superficie de áreas. Entonces, eso es, muy burdamente, eso es. Entonces, si quiero conocer el área total, será la sumatoria de las áreas sub i, ¿no es cierto? Y lo mismo aquí, ¿no es cierto? Donde cada elementito es a sub i. Y aquí lo propio, ¿no es cierto? Esto será a sub i y el área total será la sumatoria de a sub i. Pero esto sí es bastante simple. ¿Por qué? Porque es una simple sumatoria, ¿no es cierto? Donde nuestra variable no es más compleja que eso. Pero si nosotros tenemos que por esto tenemos una cierta influencia, una acción de ciertas fuerzas, de un sistema de fuerzas, de una perturbación externa, entonces vamos a tener, ¿qué vamos a tener en estos medios continuos? ¿Qué vamos a tener aquí? Bueno, vamos a tener una cierta distribución de esfuerzos, ¿no es cierto? Si quieren verlo como curvas de nivel, ¿cierto? Esto se va a deformar y va a tener ciertos esfuerzos. Digamos que aquí tiene unas fuerzas aplicadas. Entonces vamos a tener, y ya no solamente, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener esfuerzos y deformaciones, ¿no es cierto? Entonces estas deformaciones las vamos a idealizar por medio de estos y vamos a calcular en cada uno de estos elementos y luego interpoladas nos van a dar estas curvas de nivel, ¿no es cierto? O estos valores que una vez interpolados podemos hallar estos gráficos. A eso se refiere. Y esto es una forma irregular. Pero ¿qué tal si esto resulta ser una losa, un paño de un pavimento, donde tenemos que encontrar esa misma distribución de esfuerzos por cargas, en este caso, fuera del plano, ¿no es cierto? Puede ser, existe. O por cargas en su plano, igualmente, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Son cargas en su plano, cargas fuera de su plano. Entonces, es el mismo principio, ¿no? Bueno, pero eso adelantándonos un poquito más. Pero, entonces, así como sirve esto, o se aplica esto para el cálculo de áreas, volúmenes,
que ya lo habían visto hace años, hace siglos en realidad, los científicos, bueno, ahora tiene esta aplicación. Bueno, ¿qué más? Bueno, resulta que hasta aquí es la época que esto era antiguo. ¿Qué pasa más adelante? Bueno, entonces desde aquí la historia dice eso, o la bibliografía dice esto, y dice, bueno, hasta aquí es lo que hemos podido encontrar, y resulta de que estos ya más o menos tenían una idea de que discretizar un medio, un continuo, un problema discretizado era más digerible, ¿no? Bastante prácticos e inteligentes. Bueno, entonces pasan los años y empezamos a estar en el siglo XX, ¿no? Entonces, terminada la Segunda Guerra Mundial, dicen, bueno, hay que reconstruir el mundo que lo hemos destrozado, o bueno, por lo menos Europa, y entonces empezaremos a pensar cómo hacerlo más rápido, ¿no es cierto? Entonces, dicen, tenemos que inventar algo que nos permita resolver problemas más complejos y cada vez más complejos y en menos tiempo. Porque no tenemos ya muchos científicos que piensen y que resuelvan y que no tenemos tiempo además. Ante todo, no tenemos tiempo. Bueno, entonces, ¿qué pasa en los años 50? Entonces dice alguien, ¿no? Que es una de estas empresas que diseñaban aviones, dice, ¿por qué no usamos esta teoría antigua y la aplicamos en el diseño de las alas de los aviones? ¿No? Y dice, además, tenemos un aparato que está empezando a cobrar importancia, que es este aparato de aquí, y que cada vez ya es más y más aplicado y más explotado, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no usamos este aparato, dicen, en el cálculo estructural de barras primero? Entonces, ¿por qué la barra primero? Porque era el elemento más simple de manejar, porque era en una dimensión, ¿no es cierto? Tiene un punto aquí, un nudo aquí, y listo. Y tiene una longitud. Entonces, el elemento, nudo A y nudo B. Entonces, es el más simple realmente. Entonces, en base a la barra empezamos a discretizar la realidad y la volvemos así. Y abstraemos la realidad por medio de barras. Todo es barras. Todos los elementos tienen barras. Hasta los humanos tienen barras en el esqueleto. ¿No es cierto? Bueno, pero hasta ese entonces, ¿qué se utilizaba para resolver o para calcular o sea, pórticos? ¿Por qué una barra? Porque un pórtico es una serie de barras, ¿no es cierto? Aquí son varias barras unidas entre sí en nudos, pero siguen siendo barras, ¿no es cierto? Así tengamos una viga de este tipo, se abstrae como una barra. Esto es una barra, ¿no? Tenemos una de esta sección, igualmente es una barra. O si tenemos un perfil I, es que una barra. Igual, la abstraemos como una barra. Esto tendrá que una inercia, un área y será de cierto material, pero sigue siendo una barra con estas propiedades. No importa la forma que tenga, es una barra. Bueno, interesante. Hasta antes de eso, ¿qué se usaba? El método de Cross. Moroso, complicado, recursivo. Ante todo, muy moroso. Entonces no era el mejor de los métodos. Entonces, ¿qué sucede en ese interín? En este interín, los investigadores matemáticos, Turner, Clark, Martin y Top, dicen, les presentamos este método. Y se va a llamar método de los elementos finitos, o en inglés, PEM, ¿no? Entonces ellos empezaron a diseñar o a analizar
estructuras aeronáuticas, ¿no? Porque además ellos tenían computadoras potentes para esa época. Estamos hablando de 1950, imagínense. Entonces se presenta el primer método y dicen, la primera versión del método es esta. ¿Para qué? Para barras. ¿Y dónde hay barras en las alas, pues, de un avión? Ah, existe dentro de las alas de un avión una estructura de este tipo, ¿no es cierto? Entonces estas son una especie de barras con cierta geometría, ¿cierto? Por dentro esto es así, una serie de costillas y tiene una serie de elementos lineales. Entonces dijeron, bueno, tenemos que de alguna manera poder analizar esto y bueno, utilizaremos este método. Entonces empezaron a discretizar estos pequeños elementos. Luego, 10 años más tarde, esto va de 10 años, ¿no? De década en década, dicen, el método matricial, ¿no? Se expande. Entonces empieza a ganar importancia. Bueno, alguien dijo, el método matricial nos va a ayudar en algún momento de la historia. Bueno, ese momento de la historia es este. Entonces dicen, tenemos el método matricial, porque estas son muchas ecuaciones, como habíamos dicho y como hemos vuelto a decir, que requieren de una potencia de cálculo, ¿no? Pero el método matricial es ideal. ¿Por qué? Porque todo se limita, ¿no? A simples cálculos aritméticos, ¿no es cierto? Sumas, restas y ya. Entonces eso las computadoras hacen sumamente rápido. Hacen cálculos aritméticos sumamente rápido, que es lo que necesitamos, ¿no es cierto? O lo que necesitabas en ese entonces. Entonces se empieza a expandir el método a problemas de campo, como la de elasticidad o la conducción de calor. Al decir la elasticidad es el estudio de los materiales, de la resistencia a materiales, ¿cierto? En los 70s sigue el avance del método y adicionalmente en la tecnología, ¿no? Y como tecnología de procedimiento de cálculo. Entonces, ¿qué sucede? Hay un creciente número de publicaciones al respecto. Es exponencial. Entonces, todo el mundo empieza a explotar este método y todo el mundo empieza a hablar. Y si se dan cuenta, no así el de las diferencias finitas. El método de las diferencias finitas queda obsoleto o queda muy limitado, ¿no es cierto? Entonces aquí se le empieza a dar más importancia a este método, ¿no es cierto? Entonces todo el mundo empieza a hablar de este método. Bueno, algo bueno debe tener para que muchos investigadores le dediquen tanto interés en desarrollar este método, ¿no? Entonces, esto se da en los 70s, ¿no? Y cada vez más se van dando, se aplican a problemas de mayor complejidad, como los estudios no lineales, ¿no? Que ahora mismo, hoy en día, son bastante complejos, ¿no es cierto? Y si no hubiese habido un desarrollo de este método, no se hubiese podido ya avanzar tanto en esto como en esto del análisis no lineal, ¿no es cierto? Que ahora está tan de moda. Análisis no lineal de estructuras, pushover y no sé qué más, ¿no es cierto? Entonces estos son estudios no lineales. Si no hubiese habido el desarrollo de este método, esto todavía estaría más desconocido aún, ¿no? Pero todo esto funcionaba en grandes centros de cómputo, ¿no? Esa es la verdad. Como decíamos los otros días, entonces estos centros de cómputo eran los encargados de realmente, porque no, las computadoras personales no habían todavía sido, no es que no eran inventadas, pero no eran de acceso tan generalizado. Entonces, en los 80s se da el avance de lo que faltaba de la herramienta, o sea, no de la herramienta, sí, de los instrumentos tecnológicos que hacían falta para que este método se termine de consolidar. Y eran las
computadoras personales o mini computadoras como hoy las conocemos, ¿no es cierto? Y eran comparables en potencia a las computadoras de los centros de cálculo, ¿no es cierto? Pero a precios mucho más bajos. O, bueno, relativamente más bajos de explotación, o sea, uso y mantenimiento. Entonces, ¿qué pasa a finales de los 80s? Entonces, la industria de la computación desarrolla los denominados workstation o estaciones de trabajo con características específicas y capacidades gráficas mayores, pero a un menor costo. Entonces, ¿por qué? Porque ¿qué hemos dicho aquí? Queremos saber gráficamente, este es un método gráfico también. Al final, ¿qué tenemos al final? Una distribución de desplazamientos y de esfuerzos. Y una distribución, ¿cómo se muestra? Bueno, se muestra por medio de gráficos, ¿no es cierto? Para saber la variación, por eso viene el cálculo variacional, de estas variables a lo largo y ancho de este continuo, ¿cierto? De este sólido discreto, si quieren, ¿no? O sólido continuo, pero discretizado. Bueno, seguiremos avanzando. Pero asimismo también empieza a dársele, bueno, al haberse ya resuelto el problema del cálculo, o de la potencia de cálculo, del instrumento empleado para el cálculo, entonces los investigadores empiezan a enfatizar más en problemas más complejos, en los problemas no lineales, ¿no? Pero mm, hay un menor desarrollo que durante la época de los 70. Dicen que la época dorada de esto ha sido los 70 y de la computación los 80, ¿no? No en vano por eso, en los 80, ¿quién nació? ¿Quién fue el padre de todo lo que ustedes disfrutan ahora, que son el iPhone y demás cosas? Steve Jobs, ¿no es cierto? Entonces, Steve Jobs es de los 80. Entonces, en los 80 se desarrolla con mucho más énfasis la computadora y con todo lo que eso implica. Y ese desarrollo arrastra a este método. O, si quieren, le da el impulso que necesitaba para que sea aplicable. Entonces, se populariza el uso del FEM o del MEF. ¿Por qué? Porque los costos bajan de las computadoras. Y las capacidades gráficas se incrementan, por ende. Entonces empieza a existir o comercializarse pre y postprocesadores gráficos, solamente para el componente gráfico, que es otro de los grandes, es el otro gran componente de este método, ¿no es cierto? Porque antiguamente, ¿qué se obtenía de un análisis en una supercomputadora? Se obtenía un listado de números. Números, 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 números. ¿Y de qué servían estos números, estas cifras? Bueno, servían que luego, si alguien hacía el postproceso, lo volvía en un gráfico, ¿no es cierto? Porque al final estos números son estas coordenadas, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Esto era eso. Entonces, esto venía a ser eso. Entonces, todos estos puntos eran esto. Pero no había la potencia para mostrarlos o para graficarlos hasta este entonces, ¿no? Entonces, cada vez el cálculo tridimensional era probable, era más o posible, era permitido un cálculo tridimensional con geometrías complejas, como las del diseño mecánico, ¿no? De piezas mecánicas, que es más complejo que realmente el de estructuras, ¿no es cierto? Bueno, depende de la estructura, ¿no? Pero es más complejo analizar un mecanismo que una estructura, ¿no es cierto? Porque un mecanismo es continuo, tiene muchas más piezas y es más complicado. ¿Qué sucede luego? Bueno, luego resulta que en los 90 hay una disminución de precios en comparación con las décadas previas.
Entonces, las computadoras son cada vez más accesibles, ¿no? Entonces, ¿qué se vuelve más caro? Se vuelven más caros los programas de análisis. Y a partir de eso, es ahí donde se da lo que sucede hoy en día. ¿Qué cuesta más? ¿Una licencia de un programa de cálculo o una computadora? Depende de la computadora, ¿no? Pero una computadora relativamente asequible cuesta mucho menos que una licencia de un programa de cálculo estructural o de análisis de, de, elementos finitos, como aquí dice, como puede ser ANSYS, puede ser Abacus, uno de esos programas, que la misma computadora, ¿no es cierto? Entonces, tengan en cuenta eso. Eh, en los noventas se dan igualmente grandes avances en la época en cuanto a técnicas de cálculo por esto. Gracias a que hay más gente que tiene acceso a computadoras con las cuales puede desarrollar este método. Y ahí empiezan a nacer grandes empresas como CSI o como otras, ¿no? Bentley y demás. Entonces, todas estas empresas se basan en este método. Y este método les está creando activos. Son sus activos en realidad, ¿no? Ahora, ¿qué más sucede en los 90? Hay una integración del cálculo por elementos finitos con otras ramas, ¿no? Y esa combinación se llama ingeniería asistida por computadora o Computer Aided Engineering, CAE. Entonces, de ahí viene. Entonces, miren cómo a partir de un método que, numérico se ha venido desarrollando toda una industria, si quieren, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué más también pasó? Se ha integrado el cálculo por elemento finito y el dibujo asistido por computadora. Ah, o sea, ustedes tienen su AutoCAD. Todos deben usar AutoCAD, ¿no? Me imagino, o deberían empezar ya a aprenderlo. Pero ya deben saber, por lo menos básicamente. Entonces, dicen, si tenemos ya este gran programa que dibuja cualquier geometría, entonces los integraremos y a partir de lo que se dibuja en el CAD, lo pasamos a un CAE y empezamos el análisis, ¿no es cierto? Y ahora tenemos los resultados que buscábamos. Bueno, espera un poco más así, ¿no? Ya. Entonces aquí hacemos el análisis, ¿cierto? Aquí discretizamos, aquí hacemos todo. ¿Podemos hacerlo aquí? Sí y no. Tal vez sí, pero no muy bien. Podemos hacerlo acá. Aquí es donde tenemos que hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, pero estos son como, ¿qué cosa? El preproceso, si quieren verlo así. O aquí dibujamos y luego lo llevamos aquí. Pero eso ya es más avanzado. Bueno, ahora, ¿qué se está investigando con este método actualmente? ¿No? Entonces, este método, como decía, tan antiguo, tiene que sufrir también actualizaciones, ¿no es cierto? Y tiene que ganar, tiene que ser, tiene que actualizarse si quiere, ¿no? Entonces, como la investigación siempre sigue y siempre va a seguir, ¿qué tenemos con esto? Entonces dice, hay que seguir ampliando este método. ¿Y cómo lo ampliamos? Bueno, con líneas de investigación. Una de estas es, como les decía el otro día, la adaptación de algoritmos de cálculo a nuevas arquitecturas de computadores. Esto es bastante específico, ¿no es cierto? Entonces esto será una mezcla entre ingenieros civiles e informáticos, ¿no? O ingenieros en general, pueden ser mecánicos, pero que buscan ya soluciones personalizadas, si quieren, ¿no es cierto? Y con la finalidad de aumentar la velocidad de cálculo, que era lo que hablaba ayer, ¿no es cierto? Y por tanto el tamaño máximo de los problemas que se van a abordar. Entonces cada vez los problemas que pueden abordarse son mayores.
Son más grandes, son más complejos y prácticamente cada vez los límites son rebasados, ¿no es cierto? Ahora, también existen otras líneas de investigación para mejorar este método. Cuando ya es gente que se dedica seriamente a esto, porque es su negocio, si quieren, entonces se, met- se profundiza en otras ramas, pero que están relacionadas al método, como son el desarrollo de medidas de error, mallados autoadaptativos. A ver, ¿qué quiere decir esto? Ustedes han oído hablar de Revit, ¿no es cierto? Y del BIM, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir autoadaptativo? ¿Mm? ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Qué creen que sea esto? ¿Mm? Pues esto no es nada más que, y parte de una inteligencia artificial, si quieren, es que el programa solo y sin la intervención del usuario, o la aplicación, quieran llamarlo, eh, paramétricamente ah, modifica todos si quieren, las discretizaciones que se realizan ahí. Entonces cada vez hay menos intervención del hombre, si quieren, y más de las máquinas, ¿no es cierto? Entonces, esto significa que el programa por sí mismo, o el algoritmo, si quieren, desarrolla y adapta sus mallados. O sea, estas discretizaciones, también llamadas mallados, las realiza de manera automática, ¿no? Entonces, ¿con qué finalidad? Entonces, con la finalidad objetivo de aumentar la precisión y fiabilidad de los resultados obtenidos, ¿no? Entonces, para evitar problemas, se desarrolla esta línea de investigación con programas cada vez más sofisticados, ¿no es cierto? Y en entornos integrados de cálculo con CAD. Pucha, suena a que esto ya es muy moderno, ¿no? Pero en realidad estamos en esa época ya, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué más se está investigando? Bueno, aquí ya tenemos algo más interesante. Aquí tenemos ya un elemento que ha sido. ¿Cuál es el continuo aquí? ¿Cuál sería? ¿Cuál es el elemento continuo? Porque esto es un continuo, ¿no es cierto? Entonces, este elemento continuo ha sido discretizado. ¿Con qué? Con elementos triangulares bidimensionales, ¿cierto? Entonces, ¿qué más se investiga? Dice. Entonces, hay desarrollo de nuevos elementos y técnicas de solución encaminado a aumentar la eficiencia, robustez y fiabilidad de los cálculos. En el ámbito que no lineal. Bueno, entonces ya ha avanzado tanto esto, la herramienta está desarrollada, entonces, ¿qué queda? A empezar a estudiar e investigar temas más complejos. ¿Cuál es el más complejo? Porque se asemeja mucho más a la realidad, es la no linealidad, ¿no es cierto? Los análisis no lineales, geométricos o no linealidad del material, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir la no linealidad del material? Pues que no siguen la ley de Hooke o de proporcionalidad, si quieren, ¿no es cierto? Esa es la no linealidad del material. Y la no linealidad geométrica, bueno, ya habla por sí sola, ¿no? Ahora también se está investigando cómo los modelos numéricos ayudan eh, con, con el desarrollo de leyes de comportamiento de los materiales, ¿no? Y era lo que decíamos ayer, ¿no? Un material, ¿para qué? Para la predicción del fallo o de la falla, ¿no? O para la representación del comportamiento de nuevos materiales. ¿Por qué es esto? Porque cada vez es más, esto es una simulación al final, ¿no es cierto? Entonces parece, no solo que parece, es más barato simular
algo que realmente hacerlo de verdad. Quiero decir, tendríamos que hacer pruebas a escala casi 1 a 1, que son mucho más costosas que simular por medio de un método numérico, ¿no es cierto? A eso se refiere esto. Entonces, a las simulaciones cada vez más potentes por medio de este método. Bueno, ¿en qué se aplica el método este? Ya hemos visto en dónde también nos lo aplicamos. En ingeniería civil, de por sí, ya sabemos que esto se aplica. Entonces, esto es lo que decíamos, ¿no es cierto? En aplicaciones no lineales. Entonces, resulta que el cálculo y la visualización de los resultados permiten al ingeniero entender mejor el funcionamiento de sus diseños y optimizarlos. Entonces, el cálculo lineal, o digamos el cálculo convencional, que es una simulación, ha sustituido casi completamente los ensayos y pruebas de prototipos, ¿no? Entonces, en vez de construir o fabricar un, un ensayo, una prueba en un prototipo, ahora resulta que se basa buena parte en el diseño mecánico en esto, en una modelación, ¿no? Por medio de elementos finitos. Ahora entonces dice, cada vez más el cálculo no lineal de tensiones, porque es importante, lo hemos dicho, porque esto es más semejante a la realidad. Se asemeja más a la realidad, ¿no es cierto? ¿Ustedes creen que en la realidad el acero se comporta así exactamente como nos dice la teoría de que viene, hace esto y después se rompe? No, no es cierto. ¿Será así realmente? ¿Mm? No sabemos, ¿no? Creemos que es así. Y nosotros solo nos movemos en este rango, ¿no es cierto? Lineal. Porque aquí realmente no sabemos. Pero en realidad aquí es donde suceden las cosas. No es solo aquí. Nosotros obligamos a que sucedan aquí por seguridad. Pero en la realidad, cuando viene un sismo, cuando hay una solicitación extrema o simplemente porque ha pasado algo con esos materiales, sucede esto, ¿no es cierto? Y nos movemos acá. Entonces, tiene un peso bastante mayor, más significativo, más importante el cálculo no lineal de tensiones, ¿no? Entonces, cada vez más se van rompiendo o poniendo más, los límites son cada vez más lejanos, ¿no es cierto? Cada vez más podemos analizar, realizar análisis más complejos mediante esta herramienta, ¿no? Entonces, pero así todo existen, dice todavía, áreas en las que abordar el cálculo no lineal tiene cierta, eh, una- hay que todavía hacer investigación, ¿no es cierto? No se conoce a priori los resultados que serán necesarios para alcanzar el resultado. Entonces, necesitamos igualmente, para avanzar más todavía, mejor infraestructura informática. Entonces, esto va a seguir avanzando, quiere decir esto. Lo que sabemos hoy, lo que estamos aprendiendo ahora, puede ser ya obsoleto en poco tiempo, ¿no es cierto? Los principios siguen, pero cada vez evoluciona más, ¿no es cierto? Entonces, requiere de tener buena infraestructura informática, buena educación informática también, para poder avanzar en esto. Y bueno, ¿qué ventajas tiene este método? Vamos a un poco ver esto rápidamente antes de terminar. Dice, mediante el método de elementos finitos se puede manejarse elementos de geometría y extensiones complejas, ¿no es cierto? Cada vez es más, podemos diseñar o simular el esfuerzo en pavimentos, podemos simular el esfuerzo en vigas de gran peralte, ¿no es cierto? Vigas de 1 metro de alto, digamos. Este es un cálculo bastante específico, ¿no es cierto? Donde las leyes de la elasticidad ya no se cumplen, ¿no es cierto? Ya hay que
hay que... ¿Por qué? Porque ya con esta altura se dan otros fenómenos como el alabeo. Quiere decir que esta viga se deforma de esta manera, ¿cierto? Exagerando, da este alabeo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una gran dimensión aquí que hace que por su longitud esto sea inestable. Entonces se empieza a deformar así, así como una columna, si quieren, ¿no es cierto? Sufre de alabeo, ¿no? Se alabea a lo largo de su longitud, ¿no? Bueno, esto está visto más bien de lado, ¿no? En elevación. Bueno, dice también trabaja este método con solicitaciones complejas de carga, es de cargas puntuales, uniformemente distribuidas y dinámicas. ¿Cuáles son las cargas dinámicas? A ver, ¿cuáles vendrían a ser? ¿Mm? Sismo. El sismo, sí, esa es una de las más conocidas. ¿Qué otra? Nosotros que estamos en un país medianamente sísmico, sí, el viento es otra carga sísmica, carga dinámica. La marea es otra carga dinámica. Oleaje, otra. ¿Qué otra hay? Sismo, viento, marea, oleaje. Bueno, en general todas las cargas provenientes de los fenómenos naturales, ¿no es cierto? Sismo, viento, marejada, oleaje. Un huracán también será. Tifón podría ser. Entonces, todas estas donde la naturaleza actúa dinámicamente. ¿Y qué quiere decir esto? Varía en función del tiempo. Eso es dinámica, ¿no es cierto? No es estática en el tiempo, es varía con el tiempo, ¿no es cierto? Nosotros estos no los vemos mucho porque, bueno, somos mediterráneos, pero estos de seguro que sí. Tenemos que conocerlos más a detalle, ¿no es cierto? Estos no. Estos, bueno, quien quiera profundizarlo hará. ¿Qué más es el MEF o el método del elemento finito? Permite resolver problemas de ingeniería desde mecánica de sólidos, dinámica, transferencia de calor, campos electrostáticos y problemas no lineales. Entonces, yo pienso que es el futuro a mediano plazo de la aplicación de este método, los problemas no lineales, ¿no? Sin este método, esto sería cada vez más difícil de entender, si quieren, de comprender, de entender, de desarrollar. Pero también el método tiene ciertas limitantes, ¿no es cierto? No quiere decir que es un método infalible que no tiene limitantes, no tiene. La primera es que sus soluciones son aproximadas, ¿no es cierto? Tiene soluciones aproximadas. Y por si acaso todo esto va a ser pregunta de examen, ¿no es cierto? Para que ustedes le echen ganas y estudien, ¿no? Pero dice, a pesar de esto, cuanto más refinamiento de la malla exista, mayor exactitud. Entonces, es como que va a ser más exigente. ¿Para qué? Para la máquina que calcula o para la máquina en la cual se aplica este método. ¿Por qué? Porque se refina más y se tiene mucha más ecuación en la matriz de rigidez. Ya vamos a ver eso. Entonces, ¿quieres más exactitud? Vas a tardar más en resolver, en analizar el tema este de resolver la matriz, como habíamos visto ayer, ¿no es cierto? Y encontrar, en invertir esa matriz y encontrar la solución. Ahora, dice también, estos pueden contener errores inherentes a la computación, ¿no? Y era lo que les decía o trataba de explicarles el otro día. Entonces, aquí entran otras teorías matemáticas como la del manejo de errores, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esto es como, este método es un método numérico. Entonces, cuando uno eh, eh,
tiene muchas operaciones aritméticas, existe algo que se llama error residual. Y estos errores residuales que son o por truncamiento o por, mm, por una mala, especialmente por truncamiento y poco, em, em, sí, truncamiento especialmente, entonces se acumula y y los resultados tienen cierto error, ¿no es cierto? Y son inherentes a la computación. Cuantos más decimales tengan, ustedes han hecho la prueba en una planilla Excel, varía un producto, ¿no es cierto? Si ustedes multiplican dos números con n decimales y solo truncan y este se convierte en 0. Digamos esto, 7, 12, no es lo mismo multiplicar esto por 0,12 que multiplicar esto de nuevo por sí mismo, por el mismo número o por otro número otro tanto número de decimales considerables, ¿no es cierto? Este producto no es lo mismo que multiplicar 0,12 por 0,18. A eso se refiere los errores inherentes a la computación o sumar, ¿no es cierto? Entonces, y a medida que se realizan las operaciones, es cada vez más el, eh, el error. Ahora dígame por qué alguien está grabando la clase. Espero que sí, o se han olvidado. ¿Quién era el responsable? Eddie. Ah, bueno, creo que se ha olvidado el Eddie grabar la clase. Espero que esté grabando. Bueno, ahora hay otros que son más graves, eh, que son ya, estos sí tienen que ver con la persona que está aplicando este método, dice. Y esto tienen que tenerlo muy en cuenta, por si acaso. Entonces, las soluciones del método este pueden contener errores fatales, dice, como resultado de una incorrecta modelación de estructuras. Entonces, ya sea que ustedes desarrollen el método en una computadora, programando, o que utilicen un programa, deben entender qué es lo que sucede y qué es lo que hace este método, qué es lo que pasa cuando se aplica este método. ¿Y por qué? ¿Por qué puede haber estos errores fatales? Como resultado de una incorrecta modelación de estructuras, cargas o de las condiciones límites. Habíamos dicho que estas eran ¿qué? Condiciones ¿de qué era? Borde. De borde o de frontera, ¿no es cierto? Eso es. Entonces, mucho cuidado. Ustedes son los responsables de que la modelación de la estructura, de la carga o de las cargas y de las condiciones de frontera o de borde o límites sean correctas. Ustedes son. Seguramente ahora, con los programas y la inteligencia artificial que cada vez está más y más desarrollada, esto va a cambiar. Pero mientras la inteligencia artificial no nos domine, no sea la que decida por nosotros, espero, nosotros somos los responsables de que esto se realice de manera correcta, ¿no es cierto? Entonces, mucho cuidado. No es solamente decir, el método de elementos finitos lo hace todo, es muy potente, la computadora lo hace todo. No, ustedes también tienen gran responsabilidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si no lo hacen correctamente, van a incurrir en errores fatales. ¿Cómo cuáles? A ver, que resulte que sus esfuerzos obtenidos sean menores, su dimensionamiento es menor, en lugar de obtener una viga de este tamaño, obtienen una de este tamañito nomás, pero en la realidad tendría que haber sido esta, se carga y se cae. Entonces, ese es un error fatal. Es cierto que sus columnas tengan poco acero,
¿Por qué? Porque resulta que los esfuerzos que obtuvieron estaban bien, pero realmente era mayor. Bueno, a ver, ya son las 4:10, creo que ya es hora. ¿Qué más tenemos? Esto lo vamos a dejar para el jueves. Pero aquí ya empezamos a hablar del FEM. Aquí ya vamos a ver realmente cuáles son esas ecuaciones diferenciales que tenemos que resolver, que tendríamos que resolver analíticamente y que el método de los elementos finitos nos permiten encontrar o aproximar, ¿no es cierto? Eso es. Entonces los dejo con esta diapositiva hasta el jueves y pensando de que vayan dándole una repasada a qué quiere decir esto y qué quiere decir esto, ¿no? Esto viene un poco ¿de dónde viene esto? De mecánica del medio continuo, ¿no es cierto? Estas ecuaciones vienen de ahí. Bien, bueno, disfruten su fin de semana y espero que hayan grabado la clase.